Sì, hai tante classes, poate s-a făcut de asta. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo me les acaba de ir? Hola, profe, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, Bueno, profe. Marley, Paula, Laura, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo están? Bien, profe, muchas gracias. Ah, bueno, Tatiana, Profe. ¿qué pasó con la cámara? La estoy tratando de activar, pero me dice que el Zoom no puede detectar la cámara. Voy ¿Qué a dice mirar. que qué? Dice que Zoom no puede detectar la cámara. Estoy mirando qué pasó. Ah, bueno. Pena. Johan, ¿qué dice Johan? Johan, ¿está o no está Johan? Hola, profe. ¿Cómo está Johan? Bien, ¿Cómo pasa- gracias. ¿Qué pasa con su Contento. cámara? Señor, ¿Su cámara qué pasó? espere, profe, me desocupo y la enciendo. Se desocupa. Bueno, listo. Entonces, ayer tuvimos una conversación muy interesante, muy agradable, eh, en la que, digamos, hacíamos toda una serie de reflexiones sobre la situación del emprendimiento y la situación de crear una micro, pequeña y mediana empresa, la importancia de estas, no solamente, digamos, como desarrollo personal, sino lo que significa para el país, por lo que, digamos, en un momento dado, el Estado como tal, pues promueve la creación de este tipo de empresas. Vamos a ver, eh, a partir de este momento, definitivamente, qué es la empresa, cuántos tipos de empresa existen, cuál es la idea de negocio. Arrancamos de la idea de negocio, partimos de la idea de negocio, entendiendo que ya ustedes tienen una idea clara y precisa del producto que van a colocar en el mercado. Recuerden que todavía están a tiempo de modificar esa idea de acuerdo con lo que vayamos viendo. Posiblemente para el día lunes sea la presentación eh, de la parte de mercado, del estudio de mercado, con lo que veamos hoy, mañana y el viernes. Entonces, iniciamos con la idea de negocio, ¿cierto? La empresa, los tipos de empresa y la planeación estratégica, todos elementos fundamentales para la creación de una empresa. La idea de negocio realmente es el momento en el cual eh, una persona de pronto considera conveniente colocar en el mercado un producto o un servicio. Esa es la idea de negocio realmente. Eh, Cómo ofrecer en el mercado un producto o un servicio. Cómo conseguir los clientes. O sea, los mecanismos mediante los cuales va a llegar al mercado y lógicamente si llega al mercado, a qué tipo de clientes les va a llegar. Y esto le va a dar como resultado una ganancia. Todas las decisiones que se tomen antes de lanzar el producto o antes de lanzar el servicio deben ser analizados desde la idea de negocio. Por ello vamos a recorrer más bien cada uno de los pasos que se requieren para la creación de la empresa. Y repito, parte de la idea, ¿cierto? De tener claro qué es lo que yo espero ofrecer y quiénes estarían dispuestos a comprarme, ¿cierto?
Pero no solo basta con tener una buena idea, es necesario comprobar y evaluar si es viable o no es viable. Entonces, el emprendedor debe concretar la idea de negocio y describirla de la forma más precisa posible. Cada uno de ustedes, en el momento de iniciar su presentación, deben de tener clara, pero muy clara, la idea de negocio y el producto que van a lanzar. Describirlo muy bien, ¿cierto? Para conocer exactamente cuál es la propuesta que se hace al mercado de eh, presentar un nuevo producto, sea este de una innovación, o sea, de algo que ya existe, o de una creación como un producto novedoso que no se encuentra en el mercado. Entonces, esa idea de negocio es la que ustedes, ya algunos tienen una idea muy precisa en la presentación, la verdad, quedé sorprendido con algunos de ustedes que tenían muy desarrollada ya la idea de negocio. Para describir el producto, pues necesariamente hay que tener claro. A veces uno se vuelve reiterativo, repetitivo en este tipo de temas, porque lo que uno necesita es que ustedes tengan claro cada paso, cada actividad que se vaya a ir desarrollando en el transcurso de las presentaciones. Por eso a veces uno repite y repite, ¿cierto? Con la idea de que ustedes van poco a poco asimilando, con base en la repetición, con base en una serie de ejercicios que llevan a que cada tema en particular sea lo suficientemente claro. Entonces, tenemos el producto, pero realmente ese producto cubre una necesidad, es el resultado de un análisis que hemos hecho intentando descubrir que una población potencial requiere ese producto. Y cuando hablamos de la clientela potencial, estamos casi que segmentando de una vez el mercado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A quién está dirigido ese producto? ¿Quiénes potencialmente serían las personas que van a comprar ese producto? ¿Cierto? Entonces, al finalizar esta parte, vamos a tener que elaborar una encuesta, donde todas estas preguntas que nos estamos haciendo van a ser definidas y van a dar una claridad total sobre lo que persigue nuestro producto y a determinar, perdón, a qué tipo de clientes les va a llegar el producto, qué tipo de necesidad están satisfaciendo. Y una parte importantísima es con quiénes tengo que competir. Hay que analizar el mercado y al analizar el mercado, pues necesariamente voy a encontrar quiénes producen, fabrican o prestan un servicio parecido al que yo estoy presentando. Ellos van a ser mis competidores. Yo no puedo partir de la base de que mi producto, independientemente de que sea nuevo, de que no existe en el mercado, no va a tener competidores. Los competidores son aquellas empresas o aquellos productos que son similares, que se pueden considerar como productos que en algún momento pueden ser seleccionados por la población, por los clientes que quieren comprar ese tipo de producto que se está ofreciendo. Entonces yo analizo la competencia, repito, hay productos que son complementarios, ¿cierto? Hay productos que son suplementarios. Suplementario, por ejemplo,
ejemplos sencillos. Si yo estoy acostumbrado a tomar café y es algo, café con leche, ¿cierto? Y siempre lo utilizo en el desayuno, pero por alguna circunstancia no encuentro el café, ¿cierto? Yo no voy a dejar de desayunar. De pronto lo cambio por chocolate, ¿cierto? Por un té o por una bebida similar. Si yo estoy acostumbrado a comer pan y no lo tengo, no lo encuentro en ese momento por algunas circunstancias en el mercado, lo cambio por una arepa o qué sé yo, por otro tipo de producto. Siempre hay un producto suplementario. Nunca hay un producto que no se encuentre con otro producto que lo puede suplir. Entonces, repito, uno tiene que hacer análisis de esa competencia. Y por último, y una parte importante de la idea de mercado, o de la idea de negocio más bien, es que ustedes tengan claro cuál es la diferencia del producto. Cuando ustedes estaban haciendo la presentación de su producto, casi siempre les preguntaba cuál es la diferencia de su producto con relación, en el caso de la innovación, con algo que ya existe. Entonces, de acuerdo con Peter Drucker, ¿cierto? O con Michael Porter, ambos plantean que para llegar al mercado lo más importante es tener una diferencia, que eso lo hace convertir en la mejor opción para los compradores. Si yo salgo al mercado con un producto que ya está, no le hago ninguna modificación, ¿cuál es el riesgo? Pues que nadie me lo compre, porque posiblemente ya existen en el mercado ese producto o esos productos o esos servicios y no habría ninguna razón para que los potenciales compradores seleccionaran el mío. Mientras que si tengo una diferencia, algo que lo hace más atractivo, pues posiblemente les genere una nueva opción a los compradores. Y para tener un modelo de negocio, vamos a comenzar con la definición precisa, repito, del producto que comprende la diferencia con lo que ya tenemos, sea nuevo o sea un producto innovador. Decíamos anteriormente que hay que ubicar el producto. ¿A quién estamos satisfaciendo una necesidad? ¿Qué tipo de población es la que en un momento determinado va a recibir mi producto? Yo inicialmente, estamos comenzando, puedo pensar que abarco toda la ciudad de Bogotá, pero es muy difícil inicialmente que yo abarque toda la ciudad de Bogotá, porque posiblemente en algún momento no tenga la cantidad suficiente, puede ser esa la razón, de mercancía o de productos para responderle ante la posible compra de muchos clientes. Entonces yo tengo que ser racional y localizar en una zona especial ese producto. Para nuestro ejercicio, ojo lo que estoy diciendo, para nuestro ejercicio vamos a localizar el producto y la empresa en un lugar de Bogotá y lo vamos a ver a través de definir una localidad. Vamos a determinar qué localidad sería conveniente que recibiera nuestro producto o en la cual establezcamos nuestra empresa o nuestro servicio. Entonces vamos a utilizar una localidad: Usaquén, Usme, Bosa, Kennedy, Chapinero,
en Gativá, repito, para efectos del ejercicio que estamos realizando. Ahora, si definitivamente ustedes no, eh, digamos, no creen que en una sola localidad ustedes puedan vender el producto porque su producto es muy, digamos, de pronto es muy requerido por cualquier lugar de Bogotá, entonces ustedes explican qué los llevó a que no colocaran el producto en una sola zona. Una vez que tenemos el producto, una vez que tenemos el lugar, vamos a identificar qué tipo de problemas son los que estamos solucionando, ¿cierto? Si yo tengo, digamos, dentro de nuestros productos, uno que solucione un problema de carácter ecológico, que los escuché a ustedes, ¿cierto? Como es un problema ecológico, vamos a buscar un lugar en donde esa contaminación, por ejemplo, sea mayor. Y estamos entregando un producto a través del reciclaje, a través de algún producto o algún servicio que disminuya ese problema de contaminación. Puede ser. Tengo que mirar con quiénes voy a competir. Ya lo contaba anteriormente. Es importante que definamos con quién voy a entrar a competir. Siempre va a existir en el mercado una amenaza y esa amenaza es la competencia. Y ya tengo todos los elementos para presentar la idea. Entonces, el día lunes ustedes van a presentar su estudio de mercado de acuerdo a lo que veamos en estos siguientes días. Y voy a colocar un ejemplo de cómo hacer la presentación del producto, de la localización, del problema y de la competencia. La idea como tal se centra en encontrar el producto o servicio que satisface la necesidad de los consumidores y resuelve un problema, ¿cierto? Es que vamos a encontrar el producto que va a resolver un problema para tener éxito. Si yo quiero que mi empresa y mi producto realmente tengan una gran posibilidad de entrar al mercado, de quedarse en el mercado, de superar lo que veíamos ayer, los 2 años o los 5 años, tengo que tener un producto competitivo. Hay que buscar cuáles son las bases más importantes para realizar el negocio, ¿cierto? Entonces, eso me abre la idea de cuáles podrían ser efectivamente esos clientes potenciales y cuál producto puede llegar más rápidamente al mercado. Aquí tengo unas imágenes, ¿cierto? De Gilbert, cuéntame. Sí, señor, es que tenía una pregunta respecto a un tema que se está hablando sobre las encuestas, el estudio de mercados. No, espera un Mire, segundito que alguien tiene aquí un micrófono. Ya. listo, pues entonces mi Ah, es pregunta usted mismo era, el que tiene abierto. es que hay otra persona en clase, yo creo que es lo que se escucha. Espérame un segundo, le cerramos el micrófono. ¿Con usted está en clase al mismo tiempo? Sí, es que en la clase estudiamos varias personas, pero ya. ¿Ya Bueno, me escucha mejor, profe? sí, ya lo escucho. Listo. Entonces mi pregunta era sobre las encuestas que se hacen de cara al estudio de mercados. Sí, claro. ¿Cómo se hacen las preguntas para que no sean tan directas? Es decir, a mi manera de ver, si uno pregunta de manera muy directa las cosas, pues yo veo que se puede presentar para un plagio. Otra persona que reciba esta encuesta
pues puede tomar esa idea y al no estar patentada, pues lo desbanca uno en esa idea. Entonces, ¿cómo se puede Bueno, generar ese tipo de preguntas? cuando terminemos esta parte, recuerde que vamos por partes. Una vez terminemos, primero, la idea de negocio. Segundo, el tipo de empresa que vamos a crear. Tercero, la planeación estratégica. Vamos a continuar con la elaboración de una encuesta y la elaboración del DOFA. Esas son las dos últimas partes de nuestro estudio de mercado. ¿Sí? Entonces, el estudio de mercado comprende la idea de negocio con las características que les acabo de nombrar. Sí, señor. La localización, la competencia y la necesidad, pero todo esto nos va a salir de la encuesta que vayamos a realizar. En este momento lo que estoy es explicando cómo vamos a ir creando todos estos temas para hacer un buen estudio de mercado. ¿Sí? Pero ¿dónde se va a centrar nuestro propio estudio de mercado? En la realización de la encuesta. Yo creo que mañana, o si no el viernes, estamos viendo la encuesta para que ustedes entre sábado y domingo tengan el tiempo para que el día lunes los grupos estén preparados y presenten su estudio de mercado. Entonces, por ahora, vamos a mirar la parte teórica. Les estaba contando que hay una serie de ideas que en algún momento pueden llegar al mercado. Estos son ejemplos, cualquiera, pero es para que ustedes tengan de pronto una imagen de lo que significa llegar con un producto nuevo al mercado. Entonces yo le presento aquí, por ejemplo, los maceteros de origami, que son macetas que crecen al mismo tiempo que el origami. Mire, si ve, acá es cuando estaba pequeño, aquí va creciendo, se va extendiendo y va creciendo al mismo tiempo y no hay necesidad de cambiar la maceta, ¿cierto? Porque este producto va creciendo con la planta. Esto es un producto que a alguien le puede parecer interesante para tenerlo en su casa. Otro ejemplo, estos son ejemplos que vuelvo y les repito, es como para que ustedes tengan la idea de cómo se pueden presentar eh, productos o servicios que definitivamente no están en el mercado, pero que la sociedad necesita. Este, por ejemplo, el collar para perros. Si hay algo que en este momento mueve a la sociedad, ¿cierto? Son las mascotas. No existe prácticamente, creo que el 80%, por lo menos, o 90% de las familias tienen una mascota, sea un gato o sea un perro, ¿cierto? Para este caso, eh, es un collar LED para perros, body, ¿cierto? Que permiten hacerle seguimiento a su mascota a través del teléfono. Entonces, cuando el perro se sale de un determinado perímetro, ¿cierto? Se sale de la casa o estamos en el parque y se nos desaparece. Entonces, inmediatamente uno activa el celular y ese collar comienza a lanzar luces, ¿cierto? Para hacer visible al can, especialmente en la oscuridad de la noche. Al mismo tiempo, controla su temperatura corporal y nos indica si el perro físicamente está bien o tiene algún problema. Entonces, este tipo de correa puede que en algún momento sea requerido por alguien que ha pasado por momentos difíciles cuando su mascota se ha extraviado. Otro producto, las zapatillas personalizadas, también con el teléfono celular. Las Chihuahua lo que hacen es que tienen unas pantallas de tinta electrónica con la que se puede elegir el diseño que más guste. Y todo a través de una aplicación en el teléfono móvil. Entonces, en este momento, vemos acá que tiene un diseño, pero no me gusta, muevo el teléfono, ¿cierto? Y hago otra imagen. Entonces mi zapatilla
permanentemente está cambiando. Y los cubos luminosos que puede llevar a donde quiera para tener luz siempre que se necesite, ¿cierto? Usted puede llevar una luz blanca, una luz amarilla, una luz roja, etcétera. Entonces se lleva para que en el momento en que usted lo requiera, digamos, supla un poco las lámparas o las linternas. Y entonces, pero aquí la diferencia es que le genera colores. Lucis le genera colores. Entonces, mire, dense cuenta que todas estas ideas son originales, que no están en el mercado, que potencialmente, vuelvo y repito, no es seguro que si yo saque al mercado uno de estos productos, definitivamente sea un producto con éxito, pero al menos puedo salir al mercado a preguntar. Entonces, cuando yo vaya a hacer mi encuesta, voy a decir que es un collar para perros que permite el seguimiento a través del teléfono móvil, ¿cierto? Esa es la presentación de mi encuesta. Siempre debo encabezar la presentación de la encuesta con una descripción del producto. Por eso cuando hablamos allí atrás de describir el producto es porque lo tenemos lo suficientemente claro para que todas las demás personas también lo puedan hacer. Y vamos a localizar ese producto. Entonces nosotros escogimos la localidad de Chapinero. ¿Por qué la localidad de Chapinero? Es el ejemplo para que si ustedes quieren o tomar nuevamente Chapinero, o Usaquén, o Engativá, o Bosa, la Cámara de Comercio de Bogotá para los emprendedores tiene toda una serie de estudios sobre las localidades de Bogotá, de manera Profe, tal... qué pena. Sí, señor. Una pregunta, ¿podríamos localizar ese mercado, digamos, a nivel de internet, podemos decirlo? ¿O necesariamente es como un lugar físico? A ver, ¿por qué se escoge el lugar físico acá en este tipo de ejercicio? Porque cuando usted me habla con internet, usted definitivamente cómo localiza, sí, obviamente a través del internet, localiza su mercado, ¿cierto? Pero ¿en qué lugar va a tener su empresa? ¿Dónde la va a fijar? ¿En ninguna parte? O sea, si usted Ah, tiene, ok. a ver, si usted tiene, Porque me refería que, digamos, uno puede focalizar el mercado, digamos, para que, digamos, generar la publicidad para que le llegue a un público en específico, Ujú, digamos, si ujú. uno quiere entre edades de rangos de edades, por sectores o algo así, a eso como que me refería. Sí, normalmente cuando uno busca un mercado, ¿sí? Usted lo puede hacer a través de internet, pero también va dirigido hacia una población. O sea, usted abre el mercado, usted abre su página o lanza su producto sin haber analizado quiénes lo van a necesitar, quiénes lo requieren, en qué parte de Bogotá de pronto. eh, Mercado Libre es el ejemplo clásico, ¿cierto? Mercado Libre no tiene un sector directo donde alguien le haga compras. Le compras de todas partes, ¿cierto? De toda la ciudad de Bogotá y de Colombia. Pero usted no tiene claro, por eso es el problema de Mercado Libre, que definitivamente tiene que estar permanentemente buscando a través de la misma página, sacando productos nuevos para tratar de atraer a estas personas. Recuerden también que muchas veces nosotros tenemos, sobre todo en lugares como Bogotá, tenemos la idea de querer tocar físicamente el producto. Ustedes recuerdan lo que pasó hace 6 meses o 8 meses, cuando el mercado estaba cerrado y al gobierno le dio por abrir las grandes superficies y eso se volvió el caos más impresionante. O sea, si uno cree que la gente estaba comprando por internet, se equivocó. Se equivocó porque no todas las personas creen en el internet, no tanto en el internet, perdóname, no es la palabra. No todas las personas les gusta comprar por internet porque infortunadamente a veces se presenta la situación de lo que le presentan a uno en internet. Cuando uno llegan a la casa a entregar el producto, la decepción es total, ¿cierto? A no ser que sea un producto tecnológico, una página web, que sin embargo
requiere el contacto con una persona, ¿sí? Que en algún momento esa persona quiere conocer en dónde está ubicada mi empresa para intercambiar ideas. O sea, uno favorece totalmente la tecnología, pero igualmente la tecnología limita el tratar de encontrar ese producto sin observarlo, sin tocarlo. Normalmente usted puede comprar un televisor por internet, pero usted no lo hace. Usted vaya a las grandes áreas y eso es impresionante la cantidad de gente que está comprando el televisor allá. ¿Por qué no lo compró desde la casa? Porque a la gente le gusta mirar, ir y preguntar, que alguien lo oriente, que alguien le diga, usted lo visualiza, no es lo mismo que decir, necesito un televisor de 45 pulgadas y entonces me lo trae mañana. No es lo mismo que tener, digamos, esa posibilidad de ir y revisar el aparato que uno va a comprar. Pero bueno, en general, ya le digo, entonces localizamos para colocar especialmente la empresa y de allí, pues eso me sirve también para mirar si mi producto puede en algún lugar determinado tener una aceptación. Entonces les contaba que en este caso, en este ejemplo, localizamos a Chapinero, que representa el 5% del área total de la ciudad, que es una de las zonas extensas de Bogotá, con 3.899 hectáreas y posee 2.596 de suelo rural, que en este sector predomina la clase alta. Mire que yo ya estoy identificando la población. El 45% de los predios son de estrato 6, el 11.7% del estrato 5 y el 30.8% del estrato 4. Tiene 136.000 habitantes, que es el 2% de los habitantes que hay en la ciudad y que es la quinta localidad más pequeña en población y la tercera localidad con menor densidad, 35 personas por hectárea y el promedio son 42 por hectárea, ¿cierto? ¿Cuáles son las actividades que más ocupan servicios en Chapinero? Las de servicios con el 39.4%, el comercio el 17.4%, las actividades inmobiliarias el 17.3%, la industria manufacturera el 10%, el desempleo se encuentra allí en un 6.3%, que es la más baja de la ciudad, que está en promedio en un 13.1%. El desempleo es menor en Chapinero y solo el 1.1% de los desempleados están en Chapinero. O sea, aproximadamente 5.000 personas que viven en Chapinero no tienen empleo. Esta localidad es de las más tradicionales de Bogotá. Tiene a la iglesia de Lourdes, que es uno de los lugares emblemáticos de Bogotá. Entonces, como zona estratégica para colocar un negocio, digamos que constituye una de las más importantes, debido a su actividad empresarial, a su crecimiento económico y a la propia generación de empleo. ¿Cuántas personas no quisieran tener un local, un lugar en Chapinero para colocar sus negocios? ¿Cuáles son las empresas más que más cantidad existen en Chapinero? Los restaurantes, las empresas inmobiliarias, las de ventas de vestido, las de comercio de prendas de vestir, las actividades médicas y de comercio, de muebles de oficina, cafetería, actividades jurídicas, empresas de construcción, de obras de ingeniería civil y las microempresas como tal. De acuerdo con los activos reportados por las unidades productivas, el 93% de los comercios en Chapinero son microempresas, el 5% son pequeñas empresas y el 2% son medianas. Solo el 1% son grandes empresas. Si uno mira este panorama y dice, no, pues a Chapinero no le falta nada, resulta que sí. Recuerda que vamos a satisfacer una necesidad, entonces vamos a mirar que Chapinero no tiene empresas que promuevan el desarrollo tecnológico, o sea, empresas que desarrollen
grandes productos, sí, productos de software o de desarrollo tecnológico para la construcción de nóminas, de contabilidad, todos estos paquetes que en algún momento requieren las empresas, allí en Chapinero no se consiguen, ¿cierto? Y no se consiguen tampoco empresas que tengan como objetivo manejar importaciones y exportaciones, o sea, actividades de comercio exterior, tampoco se encuentran en la zona de Chapinero. Uno de los problemas que tiene Chapinero también, como ustedes pueden ver este gráfico que está aquí al lado, es la informalidad. Entonces, de lo que se trata también en algún momento, si alguien quiere tomar un tema social, es de lograr buscar cómo formalizar empleo. Digamos que alguien dice, yo tengo la idea de crear un espacio entre la Avenida Caracas, entre calles 63 y 67, en un lugar en donde podamos retirarlos de la 13 y llevarlos para allá. Esas son ideas que posiblemente pueden llegar a ser unas posibilidades de arreglar un problema de tipo social. Y eso también lleva esta informalidad a aumentar los riesgos en la seguridad, aumentar la inseguridad y el uso indebido de espacio público. Entonces, al igual que Chapinero tiene grandes posibilidades de comercio, de negocios o de actividad empresarial, igualmente tiene unos problemas. ¿Cuál sería la solución que nosotros desde aquí le podríamos entregar a Chapinero? Crear una empresa acá de desarrollo tecnológico, de alto desarrollo tecnológico, que elabore programas, paquetes de servicios, ¿cierto? Y que a su vez esta empresa, como ya va a tener un desarrollo tecnológico de la información, puede también manejar una plataforma offshore para atender mercados externos. Es decir, mirar qué posibilidades existen de colocar mi producto en el exterior o de importar mercancía. A través de la tecnología voy a tratar de contratar a una serie de ingenieros que me ayuden a desarrollar todo este tipo de herramientas para buscar resolver problemas de comercio exterior. Colombia tiene la tercera fuerza más grande de la región en términos laborales y la segunda población de habla hispana más grande. Bogotá cuenta con el 25% del total de esta fuerza laboral. Luego le siguen Antioquia, Valle, Atlántico y Santander. En cuanto al talento humano, en Bogotá región existe una población de 84.000 profesionales, imagínense, 84.000 profesionales graduados en ingenierías relacionadas con la industria de la tecnología. El mercado laboral de Bogotá, o sea, cuántas personas existen en Bogotá en capacidad de laborar, 4,6 millones de personas de las 9 millones de personas que vivimos en Bogotá, de las cuales el 71% de las personas que hablan 2 idiomas están en Bogotá. Entonces, si yo quiero crear mi empresa de tecnología, tengo todos los elementos para contratar ingenieros, para contratar personas que manejen otro idioma, en el caso del comercio exterior, y sencillamente para desarrollar un mercado de tecnología y de comercio exterior. Entonces voy a crear una empresa de tecnología. Una vez que, bueno, voy a hacer un alto rápido de unos 5 minutos para que ustedes me comenten con relación a lo que acabamos de observar, para que quedemos un poquito claros en esta parte. ¿Qué es lo que se intenta con este estudio de mercado? Siempre tenemos que, básicamente, tener no solamente el producto o el servicio como tal,
sino cuáles van a ser mis clientes. Yo no puedo dejarlo al azar, sin tener definido qué tipo de población está interesada en este tipo de productos, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, el chapinero que acabo de colocar sería personas que quisieran desarrollar actividades de comercio o empresas, porque está dirigido a las empresas, que requieran paquetes de software en términos de contabilidad, de nómina, de qué sé yo, de seguros, que quisieran encontrar una empresa que les ayudara en este aspecto. ¿Es claro lo que acabamos de ver en términos de idea de negocio? ¿O hay alguna inquietud? Sí, profe, creo que es claro el tema. Identificamos cuál es una necesidad, con eso montamos ya nuestra idea de negocio. Identificamos dónde puede ser un lugar potencial de venta. Ujú. Buscamos qué competencias hay, cuáles puede ser. Ahí también podemos tener un DOFA, ser parte del DOFA, por ejemplo, esa competencia puede ser parte del DOFA y listo, implementar ahí, por decirlo así, el negocio. Muy bien, Nain. Muy bien, lo tiene muy claro. O sea, eh, siempre hablamos de la cantidad de empresas que fracasan en Colombia. Y ténganlo por seguro que ninguna de estas empresas, pensaría yo, arriesgándome un poco a de pronto estar equivocado, han hecho estos estudios. Es como lo que se trata es de entregarles a ustedes unas herramientas y unos pasos para crear empresa, pues tenemos que comenzar a mirar cuáles son los elementos más importantes antes del lanzamiento del producto. Entonces, si no tengo idea de quiénes son mis clientes potenciales, si no tengo idea de con quiénes voy a competir, si no tengo idea en qué lugar voy a colocar mi empresa o voy a lanzar mi producto, pues la posibilidad de que no tenga éxito aumenta. Bueno, hasta aquí entonces es claro lo que estamos mirando. Recuerden que el día lunes deben de tener todo esto ya muy bien definido. Bueno, vamos ahora a buscar la creación de la empresa. Resulta que, tal como lo hemos venido conversando, eh, en Colombia hay que determinar dentro de la formalidad qué tipo de empresa voy a crear. Creo que es suficiente la cantidad de datos que se han entregado desde el día de ayer y ahora vemos el día de hoy, para saber que sí, efectivamente, uno pensaría que no es la cantidad suficiente de empresas ni de microempresas, y nos damos cuenta en el caso de Chapinero que la gran cantidad de negocios que existen en Chapinero son microempresas. Cuando uno entra a un restaurante, cuando entra a una cafetería, cuando entra a, qué sé yo, a una barbería, bueno, esos son pequeños microempresas, ¿cierto? Entonces, sí hay la oportunidad. Lo que hay que buscar es cómo puedo llegar a un mercado donde la posibilidad de que me compren ese producto sea grande. Si yo me voy a un lugar, ¿cierto? Donde no existe, por ejemplo, mi producto es muy costoso y busco un lugar donde el promedio de ingreso está entre 800.000 y 1.200.000, la posibilidad de que mi producto tenga salida, pues va a ser mínimo. Entonces, tengo que buscar a través de la encuesta, vuelvo y lo repito, que la vamos a ver más adelante, cómo voy a encontrar a través de una análisis de los datos que me dan la encuesta, cómo voy a segmentar el mercado, entre qué edades, entre qué ingresos y entre qué posibilidades de compra existe en una población. Pero bueno, entonces vamos a mirar ya la empresa como la organización de unas personas o de una persona que en un momento determinado busca el cumplimiento de un objetivo, ¿cierto? Una empresa es una unidad productiva
agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. Entonces, en nuestra sociedad es común la creación continua de empresas, porque lo que estamos buscando todos es acceder a unos ingresos. Entonces, nuestra sociedad y nuestro mercado tienen hoy numerosas empresas con el propósito de ofrecer bienes y servicios a la población, ¿cierto? Y cada una de ellas tiene una diferencia. Unas pueden ser industriales, otras pueden ser de servicios, otras pueden ser de comercio como tal, públicas, privadas, etcétera. Entonces, a menudo la creación o formación de empresas responde a la necesidad de cubrir un servicio o una necesidad, ojo, en un entorno determinado, insisto. Nosotros no podemos lanzarnos inicialmente, esto fue que la situación rápidamente se vuelva ventajosa para mí y ya tenga que extenderme a otras partes, ¿cierto? Pero inicialmente yo debo buscar una parte fija donde yo pueda entrar a conocer ese mercado para resultar beneficiado en ese entorno. Entonces, el emprendedor o el grupo de emprendedores busca los recursos económicos y logísticos para afrontar este reto empresarial y cumplir los objetivos haciendo uso de los llamados factores productivos. Los factores productivos son trabajo, tierra y capital. Estos factores son vistos desde el punto de vista de la economía. El mundo de la empresa es muy grande, ¿cierto? Y yo puedo clasificar los proyectos en diferentes grupos. Y vamos a ver, de acuerdo a su actividad, a su organigrama o a su tamaño. Vamos a ver un video. Quiero colocar este video. Voy a colocar en el chat espérate un segundo. Porque en un momento bueno, ahí está en el chat porque a veces ya se nos ha presentado 2 veces que yo lo abro acá e infortunadamente no lo alcanzamos a ver o a escuchar. Ya lo pueden ver ustedes. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a hablar sobre las empresas. Pero, ¿sabéis qué es una empresa? Las empresas son organizaciones que se dedican a producir bienes o servicios a cambio de un beneficio, es decir, a cambio de dinerito. Los bienes son los productos que hacen las empresas. Hay empresas que hacen productos como golosinas, ropa, libros repletos de historias y empresas, por ejemplo, que fabrican coches. Hay multitud de empresas que se dedican a crear muchísimos productos distintos. Si miras a tu alrededor, todo lo que ves lo ha hecho alguna empresa. También hay empresas que dan servicios. Por ejemplo, las empresas de transporte nos llevan de un lugar a otro. Las peluquerías no nos venden nada, sino que nos cortan el pelo, nos peinan, nos dan un servicio. Y además nos dejan muy guapos. Mirad todos estos tipos de peinados. Hay una gran cantidad de servicios que nos ofrecen las empresas.
Para llevar a cabo estas actividades, las empresas necesitan recursos materiales y recursos humanos. Los recursos materiales son los materiales que necesitan las empresas para poder fabricar o producir algo. Por ejemplo, una panadería necesita harina, hornos, herramientas, vehículos para llevar el pan a los clientes. Una empresa que fabrica zumos necesitará frutas, máquinas exprimidoras, neveras, envasadoras, camiones de transporte. Vamos, una fábrica. Para crear un producto se necesitan muchos recursos. Por eso no debemos nunca desperdiciar nada y tenemos que reciclar el envase de los zumos. Los recursos humanos son las personas que trabajan en las empresas. Estas personas son los empresarios y los empleados. Los empresarios son las personas que crean una empresa, la dirigen y se preocupan de que funcione correctamente. Además, arriesgan su dinero. Los empleados son las personas que trabajan en la empresa a cambio de un salario, de una nómina, es decir, de dinero. Bueno, ya conocemos lo que es una empresa, los empresarios y los empleados. Adiós, amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno, digamos que en términos generales, esto es lo que nos permite ir ya adquiriendo un conocimiento, aunque ya muchos de ustedes, por no decir todos, sabían exactamente que lo más importante dentro de la posibilidad de crear una empresa son inicialmente sus recursos humanos y luego sus recursos materiales y finalmente, aun cuando son lo más importante, sus recursos financieros. Cada uno de ellos los vamos a ver a partir de este momento. Lo primero, ¿qué tipo de empresa vamos a crear según su forma jurídica? Que puede ser de varias maneras. Todas las empresas, absolutamente todos los comerciantes y lo que regula la actividad mercantil y empresarial está en el Código de Comercio de Colombia, que es el decreto 410 de 1971. En su libro primero de los comerciantes y de los asuntos de comercio, en ese título 1 también de los comerciantes y en el capítulo 1 se da la calificación de los comerciantes, ¿cierto? El artículo primero, que es la aplicabilidad de la ley comercial, dice que los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas. El artículo 10 de los comerciantes dice que son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en algunas de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por intermedio de otra persona, de un intermediario o de un apoderado. O sea, yo puedo ejercer la actividad de comerciante delegando a otras personas para que me representen. Pero todo, repito, está regido por el Código de Comercio. El artículo 25 de este Código de Comercio dice que se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. O sea, aquí ya tenemos claro quiénes pueden ejercer una actividad económica
y qué es como tal una actividad económica que nos lleva a la empresa. Lo que puede producir, transformar, circular, administrar, custodiar bienes o prestación de servicios. Ustedes deben de ubicarse en una de estas escalas. Todas las empresas en Colombia requieren de un registro mercantil que tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige la formalidad. El registro mercantil es público y cualquier persona puede examinar los libros y archivos en que se ha llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos. Creo que muchos de nosotros no sabemos que si quisiéramos llegar a una empresa y pedir los libros para analizarlos, tendríamos toda la autoridad para hacerlo. Lo que pasa es que en un momento determinado las empresas son celosas de esta información. Si no se le entregan a los propios empleados, como lo veíamos en algún momento de nuestras presentaciones, por temor a que pueda ser utilizada esa información, menos se la van a entregar a cualquier persona que llegue allí a decir que, de acuerdo con el artículo 26, yo puedo conocer qué está sucediendo al interior de la empresa. Como esto ya prácticamente se volvió una costumbre, la ley obliga a todas las empresas a publicar en un periódico o en un medio de información masivo los balances generales. Y allí pues están cómo se encuentra o está cómo se encuentra esa empresa. Vamos a mirar los tipos de empresa según el sector económico. Según el sector económico hay 3 tipos de empresa. Del sector primario, que comprende todas aquellas empresas que en un momento determinado utilizan la naturaleza como medio para generar materias primas que luego van a ser transformadas, ¿cierto? Entonces, esas empresas, sin las cuales no sería posible la existencia de los otros 2 sectores, el secundario y el terciario, y en las cuales se encuentran actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería. Por ejemplo, en agricultura, si tenemos las uvas, el cacao, por ejemplo, se recoge el cacao, se lleva a una empresa que lo transforma y lo convierte en chocolate, ¿cierto? El caso de las uvas, que también las transforman y la convierten en vino, etcétera, etcétera. La ganadería, mediante las cuales salen la carne de la res, la pesca, igual, los pescados, la minería, lo que es el petróleo y el carbón, por nombrar 2 de las actividades mineras más importantes en Colombia. Las empresas del sector secundario, una vez toman estos insumos de la naturaleza, ¿cierto? Los transforman, esas materias primas, y los convierten en distintos bienes para el consumo. Ya les decía, el cacao lo toman de las plantas y de allí lo transforman para convertirlo en chocolate. Le agregan azúcar y le hacen una serie de transformaciones para finalmente ser consumido por los clientes. Incluso allí hay actividades diferentes como la propia construcción y la industria, que es en donde generalmente se transforman todos estos productos, tanto a nivel de manufactura como en algunos casos de transformación de energía. Las empresas del sector terciario, ¿cierto? Son lo que se conoce hoy exactamente como las empresas de servicios. Son todas aquellas actividades vinculadas a la creación y gestión de servicios que garantizan el bienestar de la población. Esto es lo que hablábamos en algún momento, que no hay ninguna actividad de nosotros que no esté relacionada con una empresa. Y las
las que más se relacionan con nosotros son las empresas de servicios, ¿cierto? Y las empresas comerciales. Pero en las empresas de servicios nosotros no recibimos a cambio ningún producto, sino un servicio. Entonces, el caso que vimos en el último video, pues cuando uno entra a la barbería y cancela, una vez lo han mutilado, no le dan a devolver ni la cuchilla, ni la máquina, ni el jabón que utilizaron para poder hacer para prestar ese servicio. Entonces encontramos empresas dedicadas a la medicina, la educación, la psicología, el comercio, el turismo, la hostelería, la asistencia social, los transportes, la seguridad, la administración o las artes, por ejemplo. Entonces, sin número de actividades que se realizan desde los servicios. Según el control de los recursos, pues ya conocemos exactamente que hay dos tipos de empresas, públicas y privadas. Las públicas son las gestionadas por la Administración del Estado y los recursos son entregados por el Estado, que provienen, ya lo sabemos, una parte por parte de los impuestos, otra parte porque el propio Estado gestiona empresas a su propia, digamos, a su propia actividad del Estado, y las privadas, donde los recursos provienen de particulares, normalmente, de individuos particulares, de personas de privadas. Vamos a entrar al libro segundo de las sociedades comerciales y en su título tercero comenzamos con la sociedad colectiva. Quiero que pongan muchísima atención, por favor. Lo digo muy claramente. Mañana vamos a tener una actividad evaluativa a las 8 de la noche relacionado con esto que estamos viendo en este Profe, instante. qué pena. Señor. Los de criminalística mañana tenemos práctica. Ay, mis chinitos. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. El problema es que se nos acumula todo. Bueno, porque yo lo podría hacer con los... No nos vamos a complicar. Entonces dejamos la evaluación para el día viernes. ¿Listo? La evaluación ya no es mañana jueves, sino el día viernes. Para ustedes. Por razones... O sea, perdónenme un segundo. O sea que ustedes ni los martes ni los jueves están. No, solo los jueves. Los martes sí tenemos Ya. clase. Perdón. Entonces los jueves. Bueno, listo. Entonces mañana jueves, como no están, ustedes también me deben una actividad, ¿no? ¿Cierto que no? ¿O sí? Creo que faltan como 2 compañeros y faltan otro grupo que fueron los que ingresaron esta semana, que fueron los que hasta esta semana pudieron ingresar. Que No, falta digo la yo. presentación de las ideas. Exactamente. Bueno, y aparte de ello, a ver, me aclaran porque pues ustedes presentaron la actividad de ¿cuál fue la que hicimos acá? ¿Ya? Es que no me acuerdo en ese instante. Pero yo que hicimos una actividad. ¿Cuál fue Presentar individualmente el Esa es una. producto. No, pero esa no era calificable. Creo que fue la cultura sistémica. No hemos hecho nada. ¿O sí? Un ensayo, profe. Un ensayo. El Un ensayo ensa- sí, profe, ese sí ya no entregamos. Bueno, perfecto. Entonces ya con eso estoy tranquilo. Bueno, listo. Entonces Del estamos al ensayo día. quedaría pendiente los chicos que entraron esta semana, creo. Bueno, entonces, por favor, hoy muy atentos porque con base en esto vamos a hacer una evaluación. Entonces no la hacemos mañana, sino el día viernes. Mañana adelantamos clase normal, por eso les cuento. Ustedes estén permanentemente revisando su plataforma en donde están no solamente estas presentaciones, sino los videos donde pues ustedes repiten la clase que estamos haciendo en el día de hoy. La pueden repetir cuantas veces quieran, pues obviamente porque está en un video que está dentro de la plataforma. O si no quieren escuchar mi melodiosa voz, entonces solamente miran la presentación y la duda que tengan, pues de pronto la aclaran con el propio video. Bueno, entonces vamos a mirar que hay diferentes tipos de sociedad. Una de ellas es la colectiva, ¿cierto? Que se constituye mediante escritura
pública entre dos o más socios, los cuales responderán solidaria, ilimitada y subsidiariamente de sus obligaciones. Por sus características especiales en la sociedad colectiva, es fundamental que haya confianza entre los socios. ¿Por qué se hace o se recalca la confianza entre los socios? Porque resulta que como su responsabilidad es solidaria, ilimitada y subsidiaria, si algo le sucede en términos financieros y jurídicos a este tipo de sociedad colectiva, quienes hacen parte de esta sociedad que está conformada por dos o más socios deben responder ilimitadamente, subsidiariamente y solidariamente por el total de la deuda que se haya adquirido. Eso en términos jurídicos, ¿qué significa? Que si un socio o los socios de la empresa que estén allí con su capital en el evento en que la empresa sea demandada y sea embargada, por colocar un ejemplo, los socios responden ilimitadamente. Ilimitadamente significa que sus propias, y perdón la redundancia, sus propias propiedades van a ser utilizadas para cancelar el valor de la obligación. Y ahora ponemos un ejemplo, pero quiero que quede claro. En una sociedad colectiva, cuyos socios son colectivos, socios colectivos, también se les conoce como socios gestores. Socios colectivos o gestores son los que hacen parte de una sociedad colectiva y responden absolutamente por todo lo que le suceda financieramente a su empresa. Y ello implica que si hay algo que no se pueda cancelar con los bienes de la empresa, pues su capital personal, su patrimonio, va a ser utilizado para cancelar esos valores. La administración de la sociedad puede recaer en los propios socios o incluso si lo quieren, se delega en terceros. La ley no fija un mínimo ni un máximo del capital en el momento de su constitución. O sea, ustedes la pueden crear con 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 50 millones o 500 millones. Ustedes son libres de crear la sociedad con un determinado capital. La ley no exige un mínimo ni un máximo. ¿Qué es lo importante también dentro de la sociedad colectiva? Que se forma con el nombre de uno de los socios, seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, y voy a utilizar una de las empresas más comunes en Colombia, Peláez Hermanos. Peláez Hermanos ya tiene como unos 70 años y fueron, o son, todavía están vivos 3 hermanos que fundaron esta empresa Peláez Hermanos para vender baterías. Ya después se extendieron a otros elementos de los autos, de los automóviles, de los vehículos, ¿cierto? Pero para el ejemplo se coloca el apellido o el nombre de uno de los socios, en este caso los 3 hermanos, Peláez Hermanos. Si fueran los hijos, se llamaría Peláez e hijos. O si no hay, digamos, familiares, Peláez y compañía. Pero siempre, recuerden, siempre en la sociedad colectiva debe existir el acompañamiento de CIA, en el caso de compañía, hermanos e hijos. Si se da, por ejemplo, la muerte de uno de los socios, se puede llegar a colocarle a la razón social Peláez
y sucesores, ¿cierto? Porque ya no son, o ya uno de los hermanos falleció, o dos, y quedan los sucesores. Pero siempre se debe identificar con esta sigla. Hay otra sociedad que se denomina la sociedad anónima, ¿cierto? Que se utiliza sobre todo para las medianas y grandes empresas. También se constituye mediante escritura pública entre 5 o más accionistas. O sea, aquí como mínimo, miren que en la sociedad colectiva son 2, mínimo 2 o más socios. Aquí mínimo son 5 socios o más. Pero la diferencia con la colectiva es que ellos responden solo por el monto de sus aportes. ¿Esto qué significa? Que solo van a responder por el valor de lo que hayan aportado dentro de la empresa. Si, por ejemplo, y voy a regresar acá, en la sociedad colectiva se reúnen 2 socios, ¿cierto? Y crean la sociedad y cada socio aporta, por ejemplo, 100 millones de pesos. Entonces la sociedad se constituye con 200 millones, porque vamos a constituirla con 2 socios. Puede que más adelante ingresen, pero en este momento, para el ejemplo, la sociedad se constituye con 2 socios y cada uno aporta 100 millones de pesos. Hasta ahí no hay problema. Resulta que el gerente, cualquiera que él sea, realiza un negocio y ese negocio o accede a un crédito que es por valor de 300 millones de pesos. Resulta que al llegar el momento de cancelar el valor de la obligación, o sea, los 300 millones de pesos, la empresa no tiene la plata por diferentes razones. No vamos a decir absolutamente a qué se debe que esta empresa no tenga los 300 millones de pesos. Como no los tiene, entonces los acreedores inmediatamente actúan jurídicamente y embargan la empresa para poder obtener su capital, que en este caso son 300 millones de pesos. La pregunta, ¿cuánto dinero podrían rescatar, recaudar o recoger los acreedores al momento de embargar la empresa? ¿Cuánto dinero pueden rescatar, recoger, recolectar? ¿Quién me da la respuesta? Lo que tenga activo la empresa, ¿Y cuál es el activo de la empresa? pues puede ser infraestructura y maquinaria. Bueno, sí, por eso. Pero acabamos de contar que cada socio puso 100 millones de pesos. Luego, el valor de la empresa en este momento es de 200 millones de pesos, que está invertido en maquinaria, en equipos, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces, cada uno puso 100 millones de pesos que se invirtieron en la empresa. Pero el gerente hizo un negocio por 300. No tiene la plata para cancelar. No la tiene. Pregunto, ¿cuánto dinero se puede rescatar por parte de los acreedores? Voy a cerrar un momentico esto para tener la oportunidad de conversar con ustedes. A ver, mis chinitos, si esa empresa colectiva es embargada, ¿por cuánto dinero podrían rescatar los acreedores de esa empresa? Por los 200 millones que aportaron inicialmente los socios. 200 millones. ¿Quién da más, como dice el cuento?
Profe, pues según lo que yo entendí, los 300, porque si no les alcanza con la ¿Quién, empresa, quién está? ¿Gilbert? sí señor. Gilbert, cuéntame. Según lo que yo lo entendí, su explicación, tendría que responder por los Espere, ¿quién está 300. hablando por allá? Espérenme un segundo, que es que son más necios y hablan por allá. Bueno, ya, ahora sí. ¿Los 300 millones? Sí, yo digo que los ¿Por qué 300, según razón? lo que, porque es que, según lo que yo entendí, la sociedad colectiva tiene que responder no solo con sus aportes, sino con su patrimonio en caso de tener deuda. Muy bien, perfecto. Se rescatan los 300 millones de pesos. Ah, pues que no tenemos sino 200, porque cada socio dio 100. Sí, señor, pero cada uno tiene un patrimonio. Te embargan la casita, el apartamento, los vehículos, todo lo que esos socios tengan, se lo embargan, porque responden, recuerden lo que acabamos de mirar, recuerden perfectamente que esos socios responderán solidaria, ilimitada y subsidiariamente de sus obligaciones. Entonces ellos responden hasta con su patrimonio por la totalidad de la empresa. Entonces, cuando venga el embargo por parte de un juzgado, no solamente van a embargar la empresa y se van a quedar con todo, sino lo que les haga falta, van a las casitas, a los apartamentos, a las casitas, a los vehículos o lo que tengan esas personas y también se lo embargan hasta completar los 300 millones de pesos. ¿Sí es clara esta parte, por favor? Sí, señor. Bueno, pero resulta que en el siguiente ejemplo, que es la sociedad anónima, en la sociedad anónima, que es la que más utilizan las empresas, digamos, medianas y las grandes, también se constituye mediante escritura pública entre 5 o más accionistas, pero acá responden únicamente por el monto de sus aportes. Entonces vamos a suponer que esta empresa fue creada por 5 accionistas, que cada uno de ellos colocó, digamos, 20, 40, 40 millones. Cada socio aportó 40 millones en esta empresa, en esta, ¿cierto? Y se dio el mismo fenómeno que estamos hablando de la colectiva. Uno, el gerente, hizo el negocio por 300. Aquí los socios habían colocado cada uno 40 millones. Entre 5 darían 200 millones. Viene el embargo de la empresa. ¿Cuánto puede rescatar esos acreedores frente a una sociedad anónima? ¿Cuánto? 200 millones, 200 millones. ¿Por qué 200 millones? porque fue el capital que aportaron al principio de la constitución de la empresa, y este no afecta su patrimonio, No afecta el patrimonio. Y entre los otros 100. no se pierde. Muy bien, perfectamente. Resulta que en este tipo de sociedades no se responde sino únicamente por el valor que se ha aportado. En este caso, como cada socio colocó 40 millones, responde cada uno por los 40 millones, o sea, por 200 millones de pesos en su totalidad. Pero como la embargaron por 300 y no tienen sino 200, los otros 100, como dice la propaganda, se perdió su plática. No tienen cómo rescatarla porque eso tiene la sociedad anónima. Que los socios, que son socios comanditarios, solo responden hasta el monto de sus aportes. Socios comanditarios solo responden hasta el monto de sus aportes. Bueno, ¿hasta ahí claro también, por favor? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor.
Bueno, Profe. resulta que en estas sociedades, cuando se constituye, hay tres opciones para aportar el dinero, ¿cierto? Entonces, resulta que en este caso, cuando se va a crear la compañía, se va a Cámara de Comercio y a Registro Mercantil y se le pide que desautoricen un capital de 400 millones de pesos. ¿Por qué? Porque dicen los socios, o plantean los socios, que más adelante ellos van a necesitar utilizar más dinero para que la empresa pueda crecer o pueda comprar más equipos o lo que ustedes, y no van a estar yendo a cámara a que les autoricen por pedazos. No, de una vez piden los 400 millones de pesos. Entonces, el capital que autoriza la Cámara de Comercio, una vez analizada la situación, es de 400 millones de pesos. Autoriza 400 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces, usted cuando vaya a la Cámara de Comercio para registrarla, allá le dicen, a ver, usted me demuestra que tiene en el banco los 400 millones de pesos. Y los socios le dicen, no, pero es que mire, todavía no tengo la platica. Deme una oportunidad, deme una opción. Entonces, Cámara de Comercio le dice, usted puede suscribir un valor nunca menor del 50% del capital autorizado. Nunca menor del 50% del capital autorizado. Pregunta, ¿cuál será el capital suscrito de esta empresa? Muchachos, El que aporta a los socios, profe. mire lo que está escrito allá. Yo no veo distorsionada mi pantalla. No veo la diapositiva bien. Ahí. Es el 50% del capital autorizado, dice, ¿sí? Es perfecto. Entonces, ¿sería cuánto? ¿Cuánto se autorizó? 100. ¿Cuánto se autorizó? A 200 millones. No, señora. 200, ¿Cuánto 100. se autorizó? 400. 400. Entonces, serían 200. ¿cuántos? Muy bien. Entonces, el capital autorizado es 400 y el capital suscrito 200, porque ese es el 50% del capital autorizado. Pero resulta que cuando nuevamente le dicen a los señores socios, bueno, demuéstrenme que en el banco ustedes tienen 200 millones. Ellos dicen, no, pero es que apenas estamos comenzando. No tengo todavía la cantidad de plata para suscribirla. Entonces le dice Cámara de Comercio, listo, no hay problema. Usted me va a pagar como mínimo el 33% del capital suscrito. Pregunta, ¿cuál es el capital autorizado? ¿Cuál es el capital suscrito? ¿Cuál es el capital pagado? Chinito, ¿se me durmieron? Repítame la pregunta que no entendí. Pues, ¿cuál es el capital autorizado? ¿Cuál es el capital autorizado? ¿Cuál es el suscrito y cuál es el pagado? Autorizados serían los 400. Sí, espérame un segundo, sí. A ver, uno solito. ¿Autorizado cuánto? 400. Suscrito. 200. ¿Y pagado? 136 millones. No, señor. 33% del capital suscrito. ¿Cuál es el capital suscrito? 200 millones. ¿Cuál es el 33% del capital suscrito? Como 70 millones de pesos. ¿Cuánto?
como 70 más o menos. No, como 70 no. 33 por 66 millones. 66 millones de pesos. Es el capital pagado. O sea, como mínimo, y eso sí ya no tiene rebaja, deben de pagar o demostrar que tienen 66 millones de pesos en su cuenta corriente. ¿Cierto? Entonces, repito la pregunta. ¿Cuál es el capital autorizado? 400 millones. Suscrito. 400. Suscrito. 200 millones. Y 200. pagado. 66 millones. Muy 66 millones. bien, mis chinitos. Ustedes son muy inteligentes, mis chinitos. Entonces, esa es la forma como en la sociedad anónima, ¿cierto? Cuyas valor está representado en acciones, ¿cierto? Esos 400, esos 200 y esos 66 se van a representar en su momento en acciones de igual valor. Siempre deben tener acciones de igual valor. Resulta que hay otro tipo de sociedad que es la de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad también se constituye con escritura pública. Como mínimo 2 socios y como máximo 25. Aquí limitan la cantidad de socios. Dense cuenta ustedes que en la colectiva son 2 o más, en la anónima 5 o más, pero en la de responsabilidad limitada son 2 y máximo 25. 25, no hay más, ¿cierto? Otra vez, quienes responden según sus aportes. O sea, nuevamente, son socios comanditarios que van a responder solo por el monto de sus aportes. Entonces, digamos que en este caso, 2 socios, vamos a crearla nuevamente con 2 socios. Nuevamente, cada uno aporta 100 millones de pesos, ¿cierto? Hasta ahí no hay ningún problema, se creó la sociedad de responsabilidad limitada, se le agrega la sigla LTDA, así como en la anterior se le agregó SA o en la colectiva se le agregó compañía, hermanos e hijos. Siempre debe llevar esto, siempre. Porque resulta que con el Código de Comercio, en los artículos 354, 355 y 357, la responsabilidad de los integrantes será solidaria e ilimitada. Ojo con lo que estoy diciendo. Será solidaria e ilimitada si no se incluye en la razón social la palabra limitada o su abreviación LTDA. Entonces, esta empresa se constituyó con 2 socios, con 2. Cada uno aportó 100 millones de pesos. Se hizo un negocio por 300 millones de pesos. Pero resulta que en el momento de crear la sociedad en escritura pública, por alguna razón, por alguna circunstancia, por algún motivo, no me acuerdo, resulta que se olvidó colocar la palabra limitada. Y entonces esta se llamaba Transportes Rodríguez Limitada. Y cuando se fue a registrar, no le colocaron en la escritura pública, sino Transporte Rodríguez. Se les olvidó la palabra limitada. Y viene el ejemplo. 2 socios, 100 millones cada uno. Se hizo un negocio por 300. Se embarga la empresa. ¿Por cuánto responde la empresa frente a los acreedores? Con los aportes de ambos socios y
y todo lo que de pronto está a nombre de la sociedad de manera hasta que se cubran los 300 millones del negocio. ¿Por qué razón? Porque dice que es de manera solidaria e ilimitada. Y si ¿En qué son dos momento? socios, ¿En qué momento? cuando no incluye la palabra limitada en el momento de la creación de Exactamente. la sociedad. O sea, si en este momento no se está demandando a Transporte Rodríguez Limitada, sino a Transporte Rodríguez, pues estos dos señores que eran socios y que la crearon solamente con 100 millones, pero como se les olvidó colocar la palabra limitada, entonces deben responder tal como lo dice con los 300 millones de pesos. Pero si sí lo colocaron, vamos a colocar lo contrario, si colocaron la palabra Transporte Rodríguez Limitada y se da la misma situación de los 300 millones, ¿cuánto recuperan los acreedores? 200 millones. Muy bien, Los aportes 200 iniciales. porque solo responden hasta el valor de sus aportes. Si es claro, por favor, mis chinitos. Sí, señor. Sí. Perfecto, perfecto, muy bien. Hay estos dos tipos de sociedad que se llaman sociedades en comandita. Existen dos tipos de sociedades en comandita. La simple, que se identifica con la sigla, ojo que las siglas son importantísimas. Ya saben qué pasa si no se coloca S en C. Y la por acciones, que se denomina SCA. La primera, la comandita simple, también se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y uno o más socios comanditarios o capitalistas. ¿Cierto? Resulta que puede ser como mínimo un gestor y como mínimo un comanditario o capitalista. Como mínimo. Los gestores responderán solidaria y limitada y directamente por las operaciones, mientras que los capitalistas solamente con sus aportes. Por esta razón, solo los socios gestores manejan la sociedad en la administración y los comanditarios colocan un capital. Pregunta. ¿Se constituye la sociedad con un socio gestor que coloca 100 millones y con un socio comanditario o capitalista que coloca otros 100 millones de pesos? Cada uno coloca 100, el gestor y el comanditario. Viene el crédito por los 300, no tienen con qué pagar y los acreedores embargan. ¿Cuál monto, qué cantidad de dinero se recupera por parte de los acreedores en este tipo de sociedad? 100 millones. ¿Cuánto? 100 millones. 100 millones. ¿Quién da más? 300 millones. ¿Por qué? Porque unos recuperan lo aportado, pero los otros socios les embargan todo, ¿no? A ver, colóqueme con palabras precisas. Unos responden con no. ¿Quiénes responden por los 100 millones y quiénes responden por el resto? ¿Qué tipo de socios? Los socios comandatarios o capitalistas. Comanditarios. Sí, ¿por cuánto Comanditarios. responden? ¿Por cuánto responden? Respondería ilimitada y de las operaciones. Está confundido. Está confundido. A ver, Yo tengo la idea, pero estoy confundido. Está confundido. A ver, y está bien la respuesta. La que usted me dio inicialmente está bien, está perfecta. ¿Quién me quiere aclarar cuánto se recupera? Pues los 300 millones, como decía el compañero. Muy bien. La comandita son los altos jerarcas, los cuales meten el dinero. Y la ¿Cuánto? sociedad. ¿Cuánto dinero? 100 millones. Listo. Y las sociedades son ahí, como dicen, son las personas No, acreedoras. no las sociedades. ¿Cómo se llaman los socios? Sociedad No, comandita. los socios. Inversionistas. Gestores. Ojo, Los ustedes gestores. mañana no me van a contestar que la sociedad en no.
¿Comanditarios o gestores? Yo solamente quiero esta respuesta. ¿Y cuánto dinero? Los Recuerden que gestores, mañana hay una evaluación. Entonces, en este caso, el socio gestor, ¿por cuánto responde? pues están los 100 millones de pesos, pero obviamente que ellos tienen que colocar sus activos, digámoslo así, empiezan a ¿Cuánto evaluarles más? ¿Cuánto pues más? los 200 más. No, señor. No, señor. Entonces, ¿por cuánto responden los capitalistas? Pues se supone que ellos solo colocan los 100 millones de pesos. Exacto, ya. 100. Nos faltan 200. ¿Quién pone los 200? Profe, de los bienes que se tenga en la sociedad, pero solamente de los aportes de los socios gestores. ¿Y O los bueno, otros? de los bienes que posean los socios gestores y que sean el pago como tal de la deuda. ¿Cuánto? Serían 100 millones. ¿Y entonces los otros 100? Por eso, 100 que fueron los aportes iniciales, Sí, 100 que fueron los que aportaron los socios capitalistas, sí. los otros 100 que van a ser cubridos por los bienes inmuebles Cubiertos. que posean, Cubiertos. cubiertos que tengan los socios gestores capitalistas Muy a bien. nombre propio, O sea, en total los gestores, ¿cuánto responderían? por 200 millones. Muy bien, mi niña, perfecto. Los gestores responderían por 200, o el socio gestor, porque son uno y uno, el socio gestor respondería por 200 y el capitalista solamente por 100. Nuevamente la pregunta, ¿es claro? Sí. Bueno, bueno, mis chinitos. Viene la otra sociedad en comandita por acciones. También se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores. Pero mire que aquí cambia. Aquí es mínimo un gestor y mínimo un capitalista. Aquí en la comandita por acciones es mínimo un gestor y mínimo 5 socios comanditarios o capitalistas. La responsabilidad de los socios es igual que en la sociedad en comandita simple. Es decir, los socios gestores responden solidariamente y los socios capitalistas solo por el monto de sus aportes. Su dinero se representa en acciones y son negociables. Pregunta del millón, para el ejemplo que venimos utilizando. El socio gestor coloca 100 millones de pesos y cada socio comanditario coloca 20 milloncitos. Si cada socio comanditario coloca 20, sumados los 5 socios, ¿son cuánto? 100 millones. 100 millones. Y el gestor coloca otros 100 millones. Sucede lo mismo de siempre. Se hizo un negocio por 300, no tenemos plata, nos embargan. ¿Cuánto recuperan los acreedores? 200. Oh, ¿Por qué? 300. Sí, los 300, ¿por qué? Porque los gestores, los capitalistas aportan lo que dieron aportaron a la empresa y los ¿Cuánto? gestores aportan con sus propiedades. Ojo, ojo lo que me está diciendo. Tiene que decirme las cantidades. Si usted me responde así, yo no le valgo la respuesta. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dinerito, ¿cuánto? Los Responde. gestores 200, responden por 200 y los capitalistas por 100. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuánto responde cada socio capitalista? El socio capitalista por 20 millones de pesos. Cada uno. Cada uno. Lo que le da Cada los uno. 100. Y el gestor, Sí. no solamente con los 100 que entregó, sino con 100 de su propio patrimonio. Y ahí es. Patrimonio, sí, propio. Exacto. Entonces, ahí están los 300 millones de pesos. ¿Sí? Muy bien, mis chinitos. Muy bien, perfecto. Y vamos a ver la última sociedad, que es la Sociedad por Acciones Simplificadas, o SAS. Es una modalidad que tiene beneficios tributarios y que permite que el emprendedor simplifique sus trámites y comience con un bajo presupuesto.
Resulta que la sociedad por acciones simplificadas en este instante, en este momento en Colombia, es la que más se está utilizando. ¿Por qué razón es la que más se utiliza? Primero, también responde solamente por el monto de sus aportes. Solo por el monto de sus aportes. Primero. Segundo, se puede constituir mediante un documento privado. ¿Qué significa un documento privado? Que va a la notaría, a una notaría, se reúnen los socios y dicen, oiga, ¿cómo le parece que nos vamos a reunir 2 socios? Vamos a crear una sociedad por acciones simplificada y su gerente va a ser tal y la razón social va a ser esta y lo hacen en un documento privado. Simplemente lo mandan a autenticar y ya está aprobada su empresa. Ese documento lo llevan a Cámara de Comercio, pero ya es simplemente para registrarlo. Entra en vigencia con la ley 1258 del 2008. El 54% de las empresas que se han creado en Colombia lo han hecho bajo esta figura. Esta modalidad permite a los emprendedores simplificar trámites y comenzar su proyecto con un bajo presupuesto. Por ejemplo, la SAT no necesita revisor fiscal y pueden ser personas naturales o jurídicas. O sea, que una SAS se puede crear por 2 empresas. La empresa Peláez Hermanos y la empresa Transporte Rodríguez Limitada. ¿Cierto? Esas 2 se pueden unir y crear una SAS. Como sus socios responden por el monto de sus aportes, si los 2 socios, cada uno coloca 100 millones de pesos y es embargada por 300 millones, ¿cuánto recuperan los acreedores? 200 millones. ¿Por qué razón? Porque solo deben responder por sus aportes. Muy bien, perfecto. Ya ustedes tienen, eso mañana va a ser un 5, no, pasado mañana, perdón. Va a ser un 5 aclamado. Muy bien, muy bien. La verdad, muy bien. Esa propia sociedad tiene una gran variedad de beneficios. Por ejemplo, los comerciantes pueden fijar sus propias reglas, es decir, pueden tener estatutos flexibles. ¿Qué significa estatutos flexibles? Que hoy o mañana un socio puede decir, oiga, ¿por qué no mejoramos los estatutos y se van a la notaría y solamente mediante un documento privado modifican los estatutos? Lo que no se puede hacer porque necesita reunión de registrar nuevamente una escritura pública ante la Cámara de Comercio para modificar los estatutos. En las SAS, no. En las SAS, mediante un documento privado, nuevamente pueden modificar sus estatutos. Es constituida por personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades comerciales y civiles sin importar si son nacionales o extranjeras. Se puede reunir, por ejemplo, Jumbo con Peláez Hermanos y crear una sociedad. Su creación puede ser por medio de un contrato privado, autenticado e inscribirlo en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Se debe registrar el RUE, que es lo que ustedes van a tener que hacer al final de su empresa, y el RUT, que es la inscripción en el registro único tributario. El pago de la matrícula mercantil, el impuesto de registro y los derechos de inscripción. O sea, todo se hace a través del RUT y del RUE. Entonces, por eso tiene una gran ventaja, porque casi todo se puede realizar simplemente por documento privado. Bueno, quedamos ahí. Preguntas, mis chinitos. Profe, ¿tú cuál tipo recomiendas como para comenzar una empresa mediana? No, ahí sí. O sea, yo le puedo dar una recomendación, pero resulta que ustedes tienen que analizar qué sería lo más conveniente. Resulta que en este momento tú lo estás escuchando. Las SAS, por términos de simplificación de trámites y por lo que estamos hablando con relación a la responsabilidad, porque es que uno no puede poner en juego su patrimonio. Lo hace porque frente al sector financiero, ¿a quién le prestan más rápidamente la plata? ¿A una sociedad de gestores o a una sociedad de comanditarios? ¿A quién le prestarían?
más rápidamente. La sociedad de gestores. Claro, porque está respondiendo con su capital. Mientras que si yo le presto a una sociedad de Claro. comanditarios, ellos solamente van a responder por su capital y el resto de la plática, nada que ver. Lía, que ya se me está durmiendo. Cuénteme, Lía, ¿cómo considera usted eh, la diferencia entre la sociedad anónima y la sociedad colectiva? Profe, pues lo que usted explicaba referente a la sociedad colectiva, eh, básicamente los aportes que hagan los socios debe ser en el momento de una liquidación, deben de ser equitativos. Entonces, pues en temas de liquidación, lo que usted explicaba, que frente a una deuda, pues se responde con lo que se tenga, con los aportes que se tengan. Permítame, yo miro aquí los aportes. Sí, eso es cierto. ¿Y la anónima qué pasa? Y la anónima, permítame, yo miro. ¿Con los que se dio? Sí, con los que se aportó inicialmente. No, con lo que se aportó, no, o sea, no solo inicialmente, sino con lo que se aporta, ¿cierto? Exactamente. Solo responde por el monto de sus aportes. Muy bien, mis chinitos. Entonces, mañana continuamos con la clase normal. Mañana vamos a ver, creo que ya el estudio de mercado, ¿cierto? Ah, no, planeación estratégica. Planeación estratégica, vemos mañana, terminamos esa parte de la idea de negocio, de la planeación estratégica, donde se incluye el DOFA. El viernes vamos a tener media horita para responder la evaluación y comenzamos con el estudio de mercado. ¿Listo? Para ver si posiblemente el día martes tengan su primera presentación del estudio de mercado por grupos. ¿Es claro, Profe, mis chinitos? Sí, disculpe. señor. Sí, señor. Sí. Una pregunta, nosotros como mañana no tenemos clase con usted, ¿nos va a hacer alguna pregunta, o sea, para que lo tenga en cuenta el viernes, alguna pregunta, de pronto preguntarlo de mañana y estamos graves nosotros? No, 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 no. No, no, no. No, no. La evaluación del viernes es lo que vimos hoy. Claro, yo no les voy a hacer eso y no, 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 tampoco. Ah, Eso ok, lo muchas hicimos gracias. sobre sociedades del día de hoy. No se preocupen. Bueno, entonces, me alegra estar muy despiertos hoy en las respuestas. Eso me da una tranquilidad porque pues la evaluación la verdad no es sencilla, pero tal como ustedes me respondieron, pues creo que está muy claro lo que vamos a hacer el día viernes. Que tengan una buena noche, nos vemos mañana y continuamos con la planeación estratégica y el DOFA. ¿Listos? Sí, muchas gracias. Buenas Bueno, noches. que tengan buena Gracias, noche profe. todos. Buenas noches.